PSOE dice que el único escollo que evita ese gobierno soy yo. He estado reflexionando en estos días y no voy a ser la excusa para que el PSOE evite ese gobierno de coalición. Mi presencia en el Consejo de Ministros no va a ser el problema siempre y cuando el PSOE asuma que no puede haber más vetos y que la presencia de Unidos Podemos en el próximo gobierno tiene que ser proporcional a los votos y que la propuesta lógicamente la va a hacer Unidas Podemos. He trasladado esto a Pedro Sánchez y he pedido a Pablo Echenique que traslade al Partido Socialista nuestra voluntad de negociar ya un gobierno de coalición de izquierdas, un acuerdo integral, programa y equipos para sacar adelante la investidura la semana que viene. Abierta esto que acaban de escuchar al señor Pablo Iglesias es de hace tan solo unos minutos. Giro de 180 grados a las negociaciones que ayer parecían rotas entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Hemos dicho durante muchas semanas y muchos días que las informaciones prácticamente quedaban antiguas casi que a la hora siguiente, porque en estos dimes y diretes, en estas negociaciones entre el PSOE y Podemos, hay muchos giros. Parece esto una serie de Netflix, muchísimos giros. ¿Qué ha hecho ahora mismo el señor Iglesias? Y yo creo que con bastante criterio, pues decir que él no va a ser la coartada, la excusa, el escollo del que hablaban los señores del Partido Socialista para que el PSOE no confíe en Podemos, para que no forme un gobierno de coalición, no de cooperación, de coalición. Es decir, que dentro del Consejo de Ministros haya miembros de Podemos. No va a ser Iglesias, ha sido vetado desde el primer momento y hoy él mismo, hace tan solo unos minutos, ha dicho que no va a ser problema, que él se queda fuera y eso sí, tendrán que negociar PSOE y Podemos la entrada, según dice el señor Iglesias, de miembros de Podemos de manera proporcional a los escaños cosechados en las pasadas elecciones generales del 28 de abril. Iglesias quiere una representación proporcional. Puede tener coherencia esta propuesta del señor Iglesias, pero sin duda parece bastante complicado que lo vaya a aceptar el Partido Socialista. De todas formas, lo importante es el cambio de actitud, el cambio de discurso. Ayer veíamos casi imposible el acuerdo. ¿Y qué podemos decir a estas horas de la tarde de este 19 de julio? Pues podemos decir que no sería descabellado que la semana que viene tuviésemos investidura a Pedro Sánchez. Si no es el martes, que necesita mayoría absoluta de la Cámara, es decir, al menos 176 diputados tendrán que darle al botoncito verde, votar que sí a la investidura de Sánchez, y si no es el martes, el jueves necesita sencillamente más sí es que no es. El panorama se aclara. Y esto de si no acordamos en julio o en septiembre no hay nada que hacer, como decía ayer José Luis Ábalos, secretario de organización del Partido Socialista, hoy desde luego con este giro inesperado por parte del señor Iglesias, parece que las cosas van por buen camino, que están condenados a entenderse tanto Partido Socialista como Podemos. Lo que se ha desbloqueado también, por cierto, y lo conocíamos en la tarde de ayer, es el gobierno en la región de Murcia. Vox ponía sobre la mesa un documento para que lo firmasen, o mejor dicho, para que lo asumieran, para que lo aceptasen verbalmente tanto Ciudadanos como el Partido Popular. Ayer por la tarde ambas formaciones decían que sí, y la semana que viene López Miras, el candidato del Partido Popular, va a ser investido presidente de la región de Murcia. En ese documento Vox es verdad que ha suprimido cualquier alusión a la ley LGTB de la región murciana, pero en cambio hay alusiones al apoyo a las mujeres embarazadas, propuestas sobre inmigración ilegal de Vox, también puntos referidos a la historia de España, el PIN parental, que los padres puedan, en fin, decidir si sus hijos van a recibir o no determinados cursillos o talleres extraescolares, sobre todo referidos a asuntos sexuales, cursillos LGTB. Vamos a ver algunos de esos puntos que proponía Vox. Se garantizará el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación moral y religiosa de acuerdo a sus convicciones. Se garantizará la obligatoriedad de consentimiento expreso con el objeto de que los padres puedan decidir la asistencia o no de sus hijos a enseñanzas, charlas, talleres o actividades escolares no regladas relacionadas con contenidos éticos, sociales, cívico-morales o sexuales.
Se aprobará un programa de apoyo a mujeres embarazadas y una ley de protección de la mujer embarazada ofreciendo información y asistencia. Se revisará la política de creación de centros para albergar a inmigrantes menores no acompañados, MENAS, bajo las premisas de seguridad para los menores, los trabajadores y los vecinos, así como la eficacia en la inserción cultural y sociolaboral. Pues ahí lo estaban viendo, algunos de los puntos de ese documento que ponía sobre la mesa Vox y que han aceptado tanto PP como Ciudadanos son medidas que ni PP ni Ciudadanos llevaban en sus programas y que van a asumir en los próximos 4 años en la región murciana. Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, lógicamente contento porque se haya desbloqueado el gobierno en Murcia después de que hace 2 semanas Vox votase que no. El gobierno de la región de Murcia va a tener un presidente del Partido Popular, que es Fernando López Miras, conjuntamente con Ciudadanos y también con Vox. Después de analizar el documento que ayer puso Vox encima de la mesa, el candidato del Partido Popular, Fernando López Miras, la candidata de Ciudadanos, en permanente contacto con la dirección nacional del partido, hemos estimado oportuno aceptar ese documento que en buena medida contenía reivindicaciones que eran comunes y compartidas por los 3 partidos. En las próximas horas se van a fijar los debates de investidura para la próxima semana, por lo cual el Partido Popular está agradecido a la generosidad de Ciudadanos y agradecido también a la altura de miras que ha tenido Vox, presentando ayer un documento que ha podido ser aceptado tanto por Ciudadanos como por el Partido Popular. Nos parece que son medidas que pueden ser incorporadas a un programa de gobierno, a un programa de desarrollo de medidas de los próximos 4 años y por tanto hoy es un buen día para Murcia, que esperemos sea el preludio de un buen día para la Comunidad de Madrid. ¿Quién le ha visto y quién le ve a Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular? Hace unos días, cuando Vox votaba que no a López Miras, después de que Ciudadanos no quisiera subir ningún punto programático del programa de Vox, llamaba ultraderechita cobarde al partido de Santiago Abascal. Teodoro García Egea, si yo fuera Pablo Casado, tendría mucho cuidado con el señor García Egea. En fin, esta es otra cuestión y algún día la abordaremos, sin duda. La reacción del propio López Miras, que la semana que viene, cuando el Pleno de la Cámara Regional Murciana convoque la segunda votación de investidura, va a ser investido presidente. Analizado ese documento, esa propuesta de acuerdo para mi investidura, estoy en disposición de anunciarles que puedo asumir plenamente ese documento, esas propuestas para mi acuerdo de investidura. He comprobado que son perfectamente compatibles y complementarias con el acuerdo de gobierno que tengo con Ciudadanos. Y vamos a ver ahora la reacción en las filas de Ciudadanos. Isabel Franco. Nosotros entendemos que el lugar más serio para aceptar ese documento, ese contenido, es precisamente esta comparecencia en primer lugar ante los medios de comunicación. Vosotros sois los canales necesarios para llegar a toda la opinión pública y en segundo lugar será durante la sesión de investidura y la comparecencia de cada uno de los portavoces. Volveremos a repetir lo mismo. Este documento no es incompatible con el pacto de gobierno y el acuerdo programático que Ciudadanos mantiene suscrito con el Partido Popular en la región de Murcia. Hemos escuchado las reacciones en las filas del Partido Popular, en Ciudadanos, y ahora vamos a escuchar en directo las de Vox con el señor Luis Gestoso del Comité Negociador de Vox en la región de Murcia. Muy buenas tardes, señor Gestoso. Hola, buenas tardes. En primer lugar, de todos los puntos que Vox ha puesto encima de la mesa en ese documento, ¿cuál entienden en su partido que es el más importante? Han dejado fuera la alusión a la ley LGTB en la región de Murcia, pero han mantenido cuestiones como el PIN parental, relativas también a la inmigración ilegal, el tema de los MENAS, o por ejemplo, el tema educativo, que los padres tengan la libertad de poder excluir a sus hijos de determinadas actividades, talleres, cursillos sexuales, LGTB. También, por ejemplo, la historia de España, que se ha tenido en cuenta, que se entienda el papel importante de España en la civilización. ¿Con cuál de todos esos puntos se queda el señor Gestoso? Hombre, yo me quedaba con todos, pero lógicamente, pero bueno, el que es fundamental para nosotros y que creo que debía de ser obligatorio en todas las comunidades, o sea, en toda España, es el tema del PIN parental. O sea, es decir, que cualquier tipo de acción formativa que conlleve adoctrinamiento
deba ser aprobada expresamente por los padres. Entonces creemos que los padres son los que deben educar a los niños y no cualquier persona o grupo, o como dicen así entre comillas, colectivo o ajeno al colegio, que sean los que formen o puedan dar formaciones que a ti como padre, pero sea del signo que sea, de izquierda, de derecha, de lo que tú quieras, que se puedan dar sin permiso de los padres. Luego también queremos poner en marcha el tema del cheque escolar, que empezaría con la educación de 0 a 3 años, promoviendo la educación de centro educativo. O sea, que a las personas que quieran llevar a sus hijos a un colegio, sea cual sea, aunque sea privado, pues se le hace un cheque por el valor de lo que vale la equivalente a la formación o a la educación pública que van a recibir, y ellos se llevan a los niños al colegio que ellos quieran. Luego también, bueno, pues es que hay muchas cosas, como también las bajadas de impuestos, programas también para la prevención de cualquier tipo de violencia intrafamiliar, también eso, pues como decía, reducciones de impuestos, también un poco de llevar control sobre el tema de las subvenciones que se han estado dando alegremente hasta ahora a grupos que a lo mejor no tenían otra finalidad que hacer proselitismo político sin ninguna otra finalidad o actividad en sí. Bueno, también proponemos reducir la administración, el plan hidrológico nacional seguir reclamándolo, un plan integral para el Mar Menor. Bueno, aquí hemos hecho muchísimo. Luego aquí tenemos un problema social muy grave, y es porque querían instalar un centro de MENA, de menores no acompañados inmigrantes, en una población... Santa Cruz, ¿verdad? Exactamente. Santa Cruz. Claro, una población sin ningún tipo de servicio, pero ni de seguridad, ni de emergencia, ni de nada, pues creemos que eso no es un sitio para instalar. Señor Gestoso, ha quedado fuera del documento la alusión a la ley LGTB de Murcia. ¿Ha sido por presiones de Ciudadanos? Bueno, vamos a ver, esto lógicamente hay que decir, y también quiero decirlo públicamente, que agradecemos el tono y la verdad la predisposición de Ciudadanos, especialmente bueno en Murcia, Isabel Franco, y también por parte del PP a López Miras, la predisposición total para llegar a acuerdos. Somos tres partidos distintos, con cosas en común y con cosas en las que somos antagónicos. Bueno, pues este documento lo que trata de plasmar son cosas que podemos identificarnos los tres partidos más o menos, y que no nos chirrían tampoco excesivamente a ninguno, con lo cual, bueno, pues se trata un poco de buscar eso. Con respecto a lo que dice la ley LGTBI, bueno, aquí también una de las cosas que a nosotros nos preocupaban, que está en este documento, es el tema del adoctrinamiento. Pero bueno, en cualquier caso, esto es un acuerdo de investidura, y que quede claro que nosotros ni vamos a renunciar a defender pues los principios, valores y programas electorales en que nos comprometimos durante la campaña electoral, porque para eso vamos a estar en la oposición desde el minuto 1 después de la investidura, porque hemos renunciado a todo tipo de cargos de prebenda y demás, y creemos que donde mejor vamos a defender a nuestros votantes es la oposición. Y una vez que se nos ha respetado y se ha puesto en valor a gente que nos votó, y también se nos ha respetado como partido, pues hemos llegado a lo que creo que es un gran acuerdo, insisto, para la investidura. Después no renunciamos a ningún punto, ni siquiera a lo de la derogación de la LGTBI, pero ni a otros muchos puntos que llevábamos en nuestro programa electoral. Señor Gestoso, pero que ya intentaremos hacerlo de otra manera. Sí, ya para finalizar, ni PP ni Ciudadanos han firmado el documento, han dado su palabra. ¿De qué manera Vox va a tener garantía de que ambas formaciones van a cumplir este documento puesto encima de la mesa por su partido? Vamos a ver si falta también a tu palabra. Aquí también, hombre, nosotros tenemos un cierto concepto del honor y creemos primero en la palabra de las personas, pero es que aparte de eso no es solo la palabra que te digo, venga, vale, o hago una declaración más o menos institucional y tal, no, es que eso se va a reflejar en el diario de sesiones.
es que el compromiso que tiene Fernando López Miras es de decir que se va a comprometer a cumplir ese documento, con lo cual pues ya está en el diario de sesiones, que eso es más que ir al notario y firmar ante notario cualquier tipo de contrato. Entonces, ahora ya garantía de que vayan a cumplir, hombre, pues ya confiamos en la palabra, pero en la palabra y en el compromiso hecho ante el legislativo de la comunidad. Pero bueno, yo creo que con el buen tono que ha habido estos días y con lo positivas que han sido las cosas, y bueno, pues este documento es un gran documento en el cual pues también nosotros tenemos la garantía de que estos dos partidos no se van a dedicar cosas que también puedan suponer un agravio, una violencia a nuestros votantes. Señor y al Gestoso, final, bueno, pues hemos conseguido eso. Señor Gestoso, del Comité de Negociación de Vox en Murcia, muchísimas gracias por atender la llamada de la redacción abierta. Buenas tardes. Nada, muchas gracias a ustedes. Un saludo. Seguimos con más información. Abríamos este espacio informativo, la redacción abierta de la tarde, con las declaraciones de Pablo Iglesias, que hace unos minutos subía un vídeo a la red social Twitter en el que decía que él no va a ser el escollo, la coartada, la excusa para que el PSOE no forme gobierno con Podemos, que si él se tiene que quedar fuera del Consejo de Ministros, que lo va a hacer encantado. Eso sí, tienen que negociar ambas formaciones la entrada de miembros de Podemos, y el señor Iglesias quiere que sea de manera proporcional a los escaños, a los votos que cosechaba su formación el pasado 28 de abril en las elecciones generales. Hoy, como cada viernes, Consejo de Ministros, Isabel Celaá, ministra portavoz, volvió a recordar que Iglesias tenía que quedar fuera. Vamos a verlo. No vamos a entrar en ningún nombre. Yo creo que el presidente de Gobierno, con toda honestidad ayer y toda claridad, identificó exactamente cómo era el asunto, cómo estaban las cosas, afirmando que no había condiciones para la entrada de Pablo Iglesias en el gabinete. Punto. Adriana Lastra, del Partido Socialista, también se ha referido a esta cuestión, que el escollo es Pablo Iglesias. Bueno, yo creo que el presidente ayer fue muy claro, ¿no? Y explicó que el principal escollo era la participación del secretario general de Podemos, porque es el líder del otro partido. Porque un gobierno tiene que estar cohesionado, no puede tener dos almas, dos voces, no puede haber un gobierno en paralelo dentro del gobierno de la nación. Y por lo tanto, bueno, pues yo me remito a sus palabras, ¿no? El principal escollo es Pablo Iglesias. Hablemos de la participación de otros miembros de Unidas Podemos, reconocidos, y a partir de ahí, bueno, pues empecemos a hablar de lo que le interesa a los españoles, ¿no? Que no son precisamente los sillones. Y vamos a ver ahora las declaraciones también de Margarita Robles, ministra de Defensa en funciones. La posición del Gobierno de España ya la plantea el presidente del Gobierno. Ya no es el momento de entrar en personas, es el momento de pensar en España, en pensar en nuestro país, y para pensar en España, en nuestro país, hace falta un gobierno sólido y un gobierno que piense en los ciudadanos. Yo creo que lo que nos demandan los ciudadanos a todos es altura de miras, y desde ese punto de vista yo le pido altura de miras a todas las fuerzas políticas sin excepción. Esto no es un tema solamente de un partido, de otro partido, sino que es un tema de España. Y así que yo espero que todas las fuerzas políticas con esa altura de miras piensen en España. Seguimos con más información sobre este asunto. Las negociaciones tensas, pero hoy han dado un giro sin duda importante entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Acabamos de ver las reacciones de algunos ministros y ministras del gobierno del señor Pedro Sánchez. Vamos a recordar ahora cuál era la coartada que había empleado el señor Sánchez, la entrevista que concedía esta semana en La Sexta al señor García Ferreras. Decía que no podía formar gobierno con Podemos porque ellos hablaban ¿de qué término? Que no le gustaba en absoluto. De presos políticos, para referirse a los golpistas del 1 de octubre. Vamos a recordarlo. No es posible que el señor Iglesias entre en el gobierno porque tenemos desavenencias muy importantes en el ámbito estatal. Ellos defienden el derecho a la autodeterminación. Ellos sostienen que hay presos políticos. Ellos recurrieron la aplicación del artículo 155. Es decir, Sánchez decía que no podía estar con Podemos, con Iglesias, porque
era inadmisible llamar presos políticos a los golpistas del 1 de octubre, cosa que sin duda nosotros compartimos. Pero vamos a ver, si echas a Iglesias o lo vetas del Consejo de Ministros por esta cuestión, ¿cómo es posible que a Irene Montero sí la quieran admitir cuando ha dicho exactamente lo mismo? Vamos a recordar las declaraciones de Irene Montero llamando presos políticos a Junqueras y el resto de la banda. Hechos que son políticos y prueba de ello es que el principal delito que se les imputa es un delito político contra las instituciones y por tanto un delito, y esto no lo digo yo, lo dice el señor Pérez Royo. Bueno, son presos políticos porque están por hechos que en los propios delitos de los que se les acusa son políticos, y esto lo dicen todos los catedráticos importantes de este país. El delito de rebelión es un delito político y por tanto se les está juzgando por unos hechos que el propio delito reconoce que son políticos y llevan en prisión preventiva más de 1 año y medio. Yo creo que es suficiente para que podamos hablar de que, hombre, pues sí, se les está juzgando por unos hechos que son políticos. En todas estas tensiones, los dimes y diretes, los vetos, yo dije digo, ahora digo Diego, sin duda el giro de hoy súper importante de 180 grados. Ayer decíamos que las posiciones y las relaciones estaban prácticamente rotas. Todo el mundo miraba septiembre. No hay que descartar ni mucho menos que la próxima semana Pedro Sánchez sea investido presidente. No lo podemos descartar después del gesto que ha tenido hace escasos minutos el señor Iglesias, cuando ha reconocido que él, si tiene que quedarse fuera de ese gobierno, lo va a hacer encantado. Y así ya el señor Sánchez no tiene la excusa de decir que Iglesias está exigiendo entrar en ese Consejo de Ministros. Ayer Podemos, Iglesias, consultaba a la militancia, a las bases, que apoyaban en un 70% ese gobierno de coalición. No querían ni oír hablar del gobierno monocolor del Partido Socialista. Cada vez, y esto hay que recordarlo también, que Iglesias ha consultado a las bases, el resultado de la militancia, lo que han votado los inscritos, siempre ha sido a favor del propio Pablo Iglesias. Es decir, que las bases de Podemos respaldan al señor Pablo Iglesias. Recordemos también la cuestión de la polémica compra de la casa del chalet en Galapagar. Ningún problema al respecto. Y, en fin, Pablo Iglesias ganó aquella consulta, también ha ganado esta. En mitad de esta tormenta política, algunos autodenominados intelectuales, los famosos abajo firmantes, ya los conocen todos ustedes, los Bardén y toda esta tropa, emitían un comunicado muy nerviosos. Estaban realmente nerviosos porque veían que se les escapaba la fecha, que íbamos a llegar a septiembre, que no había acuerdo y que no se iba a formar ese gobierno de progreso que frene a la extrema derecha y al fascismo internacional. Vamos a recordar ese manifiesto. A ver si podemos ver ese... ¿Ahora? Vamos allá. No queremos a la extrema derecha cerca de los mandos del Estado. El entusiasmo generado tras las elecciones se está disipando. Los problemas de millones de personas no se detienen. Es urgente ponerse a trabajar ya por el país y sus gentes. ¿Por qué asumir el enorme riesgo y abrir la puerta a la extrema derecha? Instamos a PSOE y Unidas Podemos a que inicien de una vez por todas la negociación de este gobierno plural y progresista por el que votó la ciudadanía española en abril. El futuro de nuestra democracia nos lo exige. La condición que Esquerra Republicana de Cataluña pone a abstenerse, a facilitar el gobierno de Pedro Sánchez, no es otra que primero un acuerdo encima de la mesa PSOE-Podemos. Una vez que tengamos la garantía de ese acuerdo, entonces ya podemos dialogar con el Partido Socialista y nosotros optaremos por la abstención. La primera votación parece complicado que Sánchez vaya a salir presidente, pero cuidado el jueves. Tan solo hacen falta más si es que no es. No hace falta llegar a esos 176 diputados, a la mayoría absoluta. Esta mañana le han preguntado a Rufián. No se le puede transmitir el mensaje a la gente de que vota mal, de que ha votado mal, de que el esfuerzo que hicieron el 28 de abril fue en vano. Darle una segunda oportunidad, una segunda vuelta a los hijos de Aznar y don Pelayo, a Casado, Rivera y Abascal de llegar a Moncloa es un error histórico y es una irresponsabilidad histórica. Quien crea que la gente va a ser capaz o que la gente va a distinguir entre siglas, entre nombres o entre banderas, se equivoca. Este pato lo va a pagar toda la izquierda, toda. Está bastante claro, ¿no? La traducción que hay que hacer, la interpretación de las palabras del señor Rufián.
van a facilitar al 99,9%, por no decir al 100%, el gobierno de Pedro Sánchez. No se le puede dar una segunda oportunidad a los hijos de Aznar y de don Pelayo. Ha dicho el señor Rufián siempre, bueno, tratando de dibujar la caricatura de sí mismo. Esto decía el señor Rufián. Vamos a ver ahora las declaraciones de los señores de Bildu, que han dicho que no van a apoyar a Pedro Sánchez. Bueno, el señor Sánchez ha dado muestras de no querer nuestro apoyo activo y pasivo. El activo no lo va a tener y tenemos sobradas razones para ello. Es más, tenemos razones sobradas para votarle que no en la investidura del próximo martes. Pero consideramos que el señor Sánchez tiene que hacer frente al reto de dar una solución democrática al derecho de nuestros pueblos. Cuando digo nuestros pueblos, hablo del catalán y del vasco. Euskal Herria Bildu anuncia que con la fórmula que considere más apropiada no será obstáculo para la investidura del señor Sánchez. Con la fórmula que se presente, sea cual sea el resultado final de las negociaciones entre el señor Sánchez y el señor Iglesias. Hay que quedarse con la segunda parte. Bildu no será un obstáculo para investir a Pedro Sánchez. Está claro, ¿no? Parece que Sánchez va a ser investido presidente del gobierno. El gobierno Frankenstein está detrás de la puerta asomando la cabecita y diciendo: ya estoy aquí, ya está aquí el señor Sánchez. No sé si lo que ha estado haciendo en las últimas semanas es puro teatro, también el señor Iglesias. Al final todos tendrán que ceder y Sánchez va a ser investido presidente del gobierno. Es lo que podemos decir a las 6:27 de la tarde de este 19 de julio. Más asuntos. En la pasada madrugada, muy temprano, a las 7 de la mañana en Melilla, nuevo asalto a la valla. 200 inmigrantes ilegales trataban de entrar en nuestro país. Solo 50, digo solo, pero 50 lo conseguían. Y con unas consecuencias, por cierto, fatales para la Guardia Civil. Un agente de la Guardia Civil le han roto la nariz de un cabezazo y 5 agentes más de la Benemérita han resultado heridos. El suceso se ha producido, como decimos, en torno a las 7 de la mañana. Cerca de 200 personas se han repartido por diferentes puntos del vallado y de un modo organizado, según los agentes de la Guardia Civil, han tratado de saltar el perímetro fronterizo, tal y como detallan fuentes de la delegación del gobierno en Melilla. Guardias civiles implicados en la seguridad de la frontera apuntan a que los inmigrantes les habrían lanzado piedras desde el otro lado de la valla con el objetivo de dispersar a las fuerzas de seguridad y además han usado garfios para saltar la frontera. Es decir, cada vez están mejor preparados, mejor armados, pertrechados para tratar de doblegar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esos guardias civiles y policías nacionales que ya lo han manifestado en muchísimas ocasiones, también con el gobierno de Mariano Rajoy, que necesitan que el Ministerio del Interior les dote de mayor presupuesto material y también humano. Necesitan más agentes y los que estén allí que tengan toda la cobertura necesaria para tratar de sofocar estas oleadas, estos saltos masivos a la valla, tanto en Ceuta como en Melilla. Haría bien, por cierto, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en atender las verdaderas necesidades de la policía y no dejarles tirado ni inventar informes como sucedía después de la jornada del orgullo gay en Madrid hace ya 2 semanas. Más asuntos. Vamos a ver la reacción, por cierto, de la ministra portavoz, Isabel Celaá, que dice que el gobierno de España va a destinar 30 millones de euros a Marruecos. Ha autorizado el Consejo de Ministros de hoy la aplicación del Fondo de Contingencia para financiar un suplemento de crédito de 30 millones de euros en el presupuesto del Ministerio de Interior para contribuir al del despliegue de las autoridades marroquíes en sus actividades de lucha contra la inmigración irregular, el tráfico de migrantes y la trata de seres humanos. Ustedes se acuerdan que había un crédito que era de 140 millones de euros comprometidos ya el año pasado por la Unión Europea para el Reino de Marruecos. Estos 30 millones se incorporan a esa suma. Si la llegada de Vox a las instituciones ha servido de algo, normalmente comentamos en este programa y en muchos otros que es el haber reabierto un montón de debates que estaban totalmente sepultados. La corrección política, el consenso entre los grandes partidos, desde Podemos hasta el PP, pasando por el PSOE y Ciudadanos, todos estaban de acuerdo en los grandes temas. Y el de la inmigración ilegal, por cierto, estaba
totalmente olvidado. Quienes sufrían las consecuencias de la inmigración ilegal no tenían el respaldo de la clase política. Desde la llegada de Vox, que ha puesto encima de la mesa esta cuestión, pues poco a poco se va tomando conciencia del verdadero problema que no solamente tienen en Ceuta y en Melilla, también en muchos pueblos y ciudades de Andalucía, también de Murcia, de Valencia y sin duda otros puntos de España, también en las Islas Canarias. Por cierto, la reacción de Santiago Abascal en Twitter. De nuevo las paredes de nuestra casa asaltadas ilegalmente y nuestros guardias heridos por los asaltantes que son convocados insensatamente por Sánchez y sus acólitos progres. Expulsión inmediata. Javier Maroto, uno de los hombres al principio de confianza de Pablo Casado después de derrotar a Soraya Sáenz de Santamaría hace justamente un año, el verano de 2018, en esas primarias para controlar, liderar, presidir el Partido Popular. El señor Maroto se presentaba a las elecciones generales en el Congreso de los Diputados por la circunscripción de Álava, se quedaba sin escaño y ahora se ha empadronado en Segovia, como decimos, tras perder ese escaño en la provincia de Álava. Maroto, como decimos, se presentó como número 1 por la candidatura de Álava el pasado 28 de abril, pero no consiguió los votos suficientes para ser diputado, con lo que es el único de los miembros de la dirección del PP que no obtuvo escaño. Su nombre es uno de los que se ha barajado para ocupar la portavocía de la Cámara Alta, aunque la dirección del partido nunca ha confirmado esta posibilidad y el propio Maroto, al ser preguntado en varias entrevistas, no ha querido hablar al respecto. Como senador por designación autonómica por Castilla y León, Maroto sustituye a Ignacio Cosidó, el que fuera portavoz del Senado y jefe de la policía en la anterior legislatura y que está actualmente ejerciendo esta labor en funciones hasta que el partido elija definitivamente a los nuevos portavoces de esta Cámara y también del Congreso. Ayer en La Rioja, si en Murcia se desbloqueaba la situación y tendremos gobierno del señor López Mira del PP, en La Rioja ocurría todo lo contrario, segunda votación de investidura y Podemos bloqueaba el gobierno del Partido Socialista. Voto de la única diputada que tiene Podemos en la Cámara Autonómica riojana, voto en contra de la señora Andreu. Vamos a recordar, por cierto, el enfado tremendo en algunos círculos. 3 círculos de Podemos en La Rioja no comprendían cómo Podemos no votaba que sí al gobierno del Partido Socialista en la región. Queremos, en primer lugar, pedir perdón a nuestros votantes y al resto de la ciudadanía por el bochornoso espectáculo ofrecido por nuestra representante. La militancia ha sido completamente ninguneada y desoída durante todo el proceso de negociaciones que se ha llevado a cabo durante esta semana y que ha terminado con un vergonzoso espectáculo circense. Resulta evidente que esta actitud perjudica la estrategia de nuestro secretario general para hacernos con el sitio que nos corresponde en el gobierno del Estado, caricaturizándola hasta el ridículo. Firmado Círculos de Haro, Logroño y Bajo Iregua. Pasamos a crónica catalana. Quim Torra, presidente de la Generalidad de Cataluña. ¿Qué es lo último, la última que ha hecho el líder separatista? Pues permitir espías, como lo oyen, en los recreos para ver si los niños hablan catalán. El gobierno de la Generalidad, como decimos, permitió espiar a alumnos y profesores de escuelas catalanas para comprobar si hablaban castellano dentro de los centros educativos. Así lo admitió ayer la plataforma Per la Lengua, una ONG volcada en la defensa de la inmersión lingüística y fuertemente subvencionada por la Generalidad, que realizó una observación de incógnito en 50 colegios de Cataluña para estudiar los comportamientos lingüísticos de los escolares y sus docentes. Según admitió la propia entidad, varios de sus miembros acudieron a los colegios con el pretexto de realizar una actividad lúdica en el patio que no tenía nada que ver con la lengua, cuando su intención real era tomar nota del idioma que profesores y alumnos utilizaban espontáneamente sin saber que en realidad estaban siendo investigados. Nos vamos a marchar a publicidad. A la vuelta va a estar con nosotros el abogado David Gómez. Debuta en este programa, en la redacción abierta de la tarde. Vamos a repasar a fondo ese acuerdo en Murcia entre PP, Ciudadanos y Vox, que han admitido el documento que la tarde de ayer ponía encima de la mesa el partido de Santiago Abascal. Y por otro lado también vamos a profundizar en ese nuevo asalto a la valla de Melilla. Un guardia civil herido, le han roto la nariz y 5 heridos también por lanzamiento de piedras de los 50 inmigrantes ilegales que han logrado poner un pie en nuestro país. En 2 minutos volvemos, no se vayan.
Seguimos en la redacción abierta a la que se ha incorporado el abogado David Gómez. Muy bienvenido, David. Muy buenas tardes. Vamos a recordar cómo se han desbloqueado las negociaciones en la región de Murcia. Vox hace 2 semanas votaba que no al candidato del PP, a López Miras, pero la tarde de ayer, a última hora, fue prácticamente cerrando este programa en la redacción abierta de la tarde, casi a las 8 de la tarde. Vox ponía encima de la mesa un documento que finalmente, horas después, era aceptado tanto por Ciudadanos. Esto era complicado, porque Ciudadanos ha estado desde el principio imponiendo ese cordón sanitario, no se quería sentar con Vox, luego se sentó, pero luego dijo que fue a tomar un café, estuvo 5 horas sentado a la mesa, pero que no quería atender a cuestiones programáticas. Bueno, todo eso quedó ya en el olvido y tanto Ciudadanos como PP han dicho que sí a un documento que tiene las siguientes cuestiones. Vean. Aunque para muchos parecía imposible, PP, Ciudadanos y Vox han logrado llegar a un acuerdo para poder salvar al gobierno de Murcia. Y lo han conseguido justo después de dar su visto bueno por parte de PP y Ciudadanos al documento de investidura propuesto por Vox, cuya aceptación supondrá el apoyo automático de la formación de Abascal a la investidura del candidato popular a la presidencia de la comunidad. Un candidato que se mostraba así de satisfecho tras el encuentro. Esas propuestas para mi acuerdo de investidura he comprobado que son perfectamente compatibles y complementarias con el acuerdo de gobierno que tengo con Ciudadanos. Unas palabras que iban muy en sintonía con las de Isabel Franco. Volveremos a repetir lo mismo. Este documento no es incompatible con el pacto de gobierno y el acuerdo programático que Ciudadanos mantiene suscrito con el Partido Popular en la región de Murcia. Y son estos precisamente unos documentos a los que los de Vox han tenido que rebajarles algunas de sus exigencias, eliminando, por ejemplo, toda referencia a la revisión de la ley LGTBI de la región de Murcia, a pesar de que era un requerimiento que habían mantenido desde el principio. Si mantienen, en cambio, otros puntos, como es la necesidad de que los padres tengan la libertad de elegir la educación de sus hijos y que no se adoctrine a los niños más allá de las asignaturas curriculares. También con este acuerdo ya los 3 partidos se comprometen a aprobar un programa de apoyo a las mujeres embarazadas. Además, entre las propuestas de Vox también se mantiene el compromiso a revisar la política de los centros de acogida de los menas. Un acuerdo con el que el líder de Vox se mostraba así de satisfecho en las redes sociales. Ahora sí, ni bloqueo ni desbloqueo, entendimiento razonable entre diferentes. Y enhorabuena a Luis Gestoso e Iván Espinosa por la gestión de este difícil entendimiento. Bueno, finalmente se llegaba a ese acuerdo. López Miras va a ser investido presidente de la región de Murcia la semana que viene. David, Ciudadanos finalmente ha dicho que sí al documento de Vox, algo que no ha querido hacer desde el principio. Es verdad que no lo han firmado ni PP ni Ciudadanos. Le preguntamos a Luis Gestoso al comienzo de este espacio informativo cuál va a ser la forma, la garantía que va a tener Vox para que el gobierno murciano, compuesto por PP y Ciudadanos, vaya a asumir esos puntos, que muchos de ellos, por ejemplo, la ayuda a la maternidad, el PIN parental, son cuestiones importantes del programa de Vox, que en Ciudadanos esto prácticamente suena chino. Decía que todo eso va a ser recogido en el diario de sesiones. ¿Qué es lo que podemos esperar los 4 siguientes años en Murcia, David? Hombre, yo espero que cumplan su palabra, porque si no cumplen los políticos, ¿quién cumple, no? Entonces yo creo muy necesario que cumplan la palabra dada, puesto que es un acuerdo a 3 bandas, es difícil, es complicado el llevarlo a cabo. 4 años muy probablemente para toda la batería de reformas que presentan se quedará corto, probablemente, pero entiendo que debe de cumplir con las expectativas y se debe de trabajar en la mejor de las líneas, tanto Vox como el Partido Popular como Ciudadanos, y cumplir con ese acuerdo, aunque no esté firmado. Entre las cuestiones que están en este documento, que ahora mismo tengo aquí en mis manos, alusiones a la libertad, a la economía, a la familia y a la inmigración. No sé si el tema de la familia, que parece que en Ciudadanos da un poco de repelús según qué cuestiones, en Vox proponen, entre otras cosas, una ley de protección integral de las familias y a su vez se destinarán partidas presupuestarias concretas al apoyo a la maternidad, fomentando así la natalidad. Otra, se aprobará un programa de apoyo a mujeres embarazadas y una ley de protección a la mujer embarazada ofreciendo información y asistencia. Estos son puntos que yo creo que están
el argumentario pro vida es algo que se ha desterrado en los últimos años de la política española y que Vox, yo creo que uno de los méritos que tiene el partido Abascal, más allá de los escaños que vaya a sumar o no de aquí a 4 años, si va a subir, si va a bajar, es que ha reabierto debates que estaban sepultados, que estaban completamente olvidados, porque hay un consenso desde Podemos al PP, pasando por Ciudadanos y el Partido Socialista, también con el aborto, por ejemplo. A mí me parece fundamental en los tiempos que corren que se siga trabajando en favor de la familia. Creo que el acuerdo es muy positivo y no dice nada descabellado, no dice absolutamente nada que vaya fuera de lo normal, ¿no? Es decir, el apoyo a las mujeres embarazadas, ¿no? a las madres gestantes, a mí me parece una muy buena iniciativa, esa red de apoyo que se pretende crear y el apoyo a las familias, ¿no? Hay que recordar que en este país, durante la etapa de crisis de la que venimos saliendo, las familias han sido muy importantes en el día a día de la sociedad, ¿no? Y muchas familias han ayudado a mucha gente a salir adelante. Entonces yo creo que es fundamental, es una cosa extraordinaria que se plasme en un documento, que va a haber una ayuda a estas familias y que vamos a poder ver cómo se articula una serie de regulación o de legislación que ayuda al fomento de la familia, claro. Se ha hablado mucho en los últimos tiempos, las últimas semanas, los últimos meses, de la eutanasia. La izquierda quiere una ley de eutanasia. En la anterior legislatura no se pudo aprobar, Ciudadanos y el PP finalmente bloquearon esta iniciativa. Y a propósito de esta cuestión, propone Vox en este documento, se apoyará la ampliación de los servicios y el desarrollo sobre cuidados paliativos. Se instará la aprobación de una ley nacional. Esto de los cuidados paliativos, David, parece que mucho es como si fuera el aguarrás, como si fuera el diablo. No quieren ni oír hablar de este asunto. A mí me encanta hablar de esto porque además lo hemos vivido en casa, ¿no? Entonces, creo que antes de desarrollar ningún tipo de ley de eutanasia es fundamental el desarrollo de una buena ley de paliativos y una ley que se cumpla, es decir, un buen desarrollo normativo que nos haga cumplir con la normativa y que nos haga cumplir sobre todo con los servicios que pueden darse a la hora de llevar a cabo pues todo tipo de ayudas a la gente que está en situaciones complicadas en hospitales, incluso pues mucha gente en sus propias viviendas, ¿no? Yo creo que es fundamental el desarrollo de la ley de paliativos, pero no solo su desarrollo, sino su implantación, su cuidado y sobre todo su dotación presupuestaria, porque creo que antes de tomar la decisión de irnos a una eutanasia tenemos que dejar plenamente claro que se ha hecho todo lo posible para poder paliar el dolor de estas familias o de estas personas que se encuentran en esta situación. Más sobre el documento que ponía Vox y que ha aceptado tanto Ciudadanos como el Partido Popular en relación a la inmigración ilegal. Precisamente en el día de hoy, a las 7 de la mañana, en Melilla han asaltado la valla 50 ilegales. 200 han tratado de poner un pie en nuestro país. La consecuencia, como casi siempre, la peor parte se la llevan nuestros agentes de la Guardia Civil. Un herido grave, quiere decir, le han roto la nariz, y otros 5 heridos de distinta consideración. A propósito de este asunto, propone Vox la revisión de la política de creación de centros para albergar a migrantes menores no acompañados, los denominados MENAs, bajo las premisas de seguridad para estos menores, los trabajadores y los vecinos, así como la eficacia de la inserción cultural y sociolaboral. También están proponiendo a Ciudadanos y al PP que no abran el centro de MENAs en la localidad murciana de Santa Cruz, porque entienden que el lugar no reúne las condiciones adecuadas ni en policía ni en sanidad para ocupar este tipo de emergencias, porque estamos viendo que en las últimas semanas en muchas localidades españolas estos MENAs están provocando no problemas menores, no estamos hablando de un hurto, de un robo, estamos hablando de violaciones también en algunos casos. Bueno, la regulación de los menores no acompañados, ¿no?, que son estos MENAs que estos días hemos estado viendo mucho, es urgente y necesaria. Y no solo urgente y necesaria, sino debe ser una prioridad, porque primero, como abogado, ¿no?, el bien jurídico proteger siempre en una relación jurídica de familia es el menor. Entonces, aquí los menores que vienen de otro tipo de realidad deben de estar acompañados y sobre todo debe de estar perfectamente estructurada la forma de hacerlo, ¿no? ¿Qué nos encontramos en la actualidad? Nos encontramos centros de menores
totalmente desestructurados, nos encontramos centros de menores que no tienen la capacidad, ni las infraestructuras, ni la dotación presupuestaria necesaria para llevar a cabo estas cuestiones. Por lo tanto, los menores, lejos de encontrarse regulados dentro de un entorno que les pueda integrar o reintegrar en la sociedad, se encuentran absolutamente desamparados, y lo que provoca es que el índice de delincuencia entre estos menores aumente, y de ahí vemos las violaciones que hemos tenido pues en Manresa y en algunos otros sitios, y la delincuencia menor que ejercen estos menores, con lo cual revisar esa política es fundamental, no solo en Murcia, aquí lo estamos viendo en Murcia, sino en el conjunto del Estado. Vamos a ver la reacción de la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, asegurando que la solución a todo esto es entregarle 30 millones de euros a Marruecos, a ver si cooperan, porque lógicamente todos estos señores inmigrantes ilegales que llegan a nuestro país, es verdad que vienen de muchas ocasiones del África subsahariana, pero entran por Marruecos. Aquí la responsabilidad de nuestro país vecino sin duda que es importante. Pues esto ha dicho la ministra portavoz. Ha autorizado el Consejo de Ministros de hoy la aplicación del Fondo de Contingencia para financiar un suplemento de crédito de 30 millones de euros en el presupuesto del Ministerio de Interior para contribuir al del despliegue de las autoridades marroquíes en sus actividades de lucha contra la inmigración irregular, el tráfico de migrantes y la trata de seres humanos. Ustedes se acuerdan que había un crédito que era de 140 millones de euros comprometidos ya el año pasado por la Unión Europea para el Reino de Marruecos. Estos 30 millones se incorporan a esa suma. David, es un problema de dinero, un problema de que nuestro país vecino no nos toma en serio, que podrían sin duda hacer mucho más en labores de prevención, y también nuestro propio Ministerio del Interior dotar de medios humanos y técnicos la frontera de Ceuta y Melilla. Es cierto que la inmigración en muchos de los casos se corrige en origen, pero el dar 30 millones, como acabamos de escuchar a la ministra portavoz, a mí me parece tirar el dinero, dar 30 millones al gobierno marroquí, porque todos sabemos, incluido la señora ministra, cómo funciona el gobierno marroquí. Entonces, me da la sensación que de esos 30 millones llegarán cero o prácticamente cero a su destino final, que es combatir este tipo de cuestiones. Con lo cual, creo que esos 30 millones deberían de ser invertidos y reorganizados en dotar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de mayores medidas para tomar, digamos, decisiones adecuadas para poder controlar las fronteras. Además, esos 30 millones también se pueden destinar a este control que hablábamos antes de los MENAs, es decir, al conjunto, a todo lo que mueve la inmigración en nuestro país. Con lo cual, darle dinero al país marroquí me parece un absoluto disparate, porque no creo que cumpla su objetivo. Cambiamos de asunto. Javier Ortega, secretario general de Vox y concejal de este partido en el Ayuntamiento de Madrid. Ayer compartía mesa, no mantel, mesa de debate con un señor de Bildu, Óscar Matute, en el canal 24 Horas de Televisión Española. Sucedía lo siguiente. Nosotros sí somos muy conscientes de lo que supone una involución democrática, de lo que puede suponer una regresión democrática, lo que puede suponer una recentralización que elimine nuestro menguado autogobierno, y sobre todo porque tenemos memoria antifascista también, y porque sabemos muy bien y siempre supimos muy bien que Guernica, Ochandiano y otras tantas villas vizcaínas y vascas las bombardearon los fascistas, nunca los otros. Más cortas. Simplemente por alusiones, yo en materia de bombas no voy a discutir nada con usted, que es un maestro. Bueno, el señor Matute decía que en Bildu tienen memoria antifascista por Guernica, la guerra civil, y la respuesta del señor Ortega: en materia de bombas no voy a discutir nada con usted, que es un maestro. Claro, es que me parece... ¿Esta es la forma en la que hay que tratar a Bildu? Un disparate. Yo creo que sí, es la forma, porque volvemos a blanquear a la banda terrorista y a Bildu. Es decir, no olvidemos que en este país, durante un periodo muy largo de tiempo, ha habido una banda terrorista que ha puesto bombas y muertos encima de la mesa. Y además de todo tipo y condición, es decir, tanto políticos como militares, como cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como personas normales que pasaban por la calle en ese momento, y no les ha dolido en prendas hacerlo. Entonces, ahora venir a decirnos que, oiga, mire, es que somos unos antifascistas que luchamos poco menos que por la democracia, me parece un ataque a la inteligencia. Es decir, yo creo que no debemos de olvidar lo que ocurrió y, sobre todo,
debemos de estar muy vigilantes, porque, claro, ellos ahora se venden como la figura máxima, ¿no?, de la democracia, y no es así, no es correcta esa afirmación, y bueno, desde luego, claro, hablar de ellos en estos términos es una auténtica locura, ¿no?, porque, bueno, intentamos en la actualidad blanquear la marca Bildu, cosa que debe de ser totalmente erradicada. Esta semana ha dado mucho que hablar el joven Borja, malagueño, condenado a 2 años de cárcel y obligado a pagar una indemnización, una multa de 180.000 euros por intervenir en un robo. Recuerde, este señor era portero de discoteca, salía de su puesto de trabajo acompañado de 2 mujeres. El camino a casa veía como una señora que iba camino de su puesto de trabajo, un hotel en Fuengirola, era asaltada por una pareja. El hombre trataba de arrebatarle el bolso. En el forcejeo tiraba al suelo a esta mujer. El hombre salía corriendo con el bolso y Borja salía detrás del ladrón. En el forcejeo para recuperar el bolso de la señora, Borja es agredido y luego responde de un fuerte puñetazo a la agresión. Cae al suelo el ladrón, con tan mala suerte de que al final acaba perdiendo la vida. Condenado a 2 años. Me gustaría que viésemos este titular del Español, porque Vox ha estado toda la semana recaudando dinero. En menos de 24 horas eran 110.000 euros, es decir, le falta a Borja por pagar 70.000 euros de los 180.000 que tiene que abonar a la justicia. Pues Borja tiene, gracias a todos los españoles que han donado, cada uno en la medida de sus posibilidades, pues 110.000 euros. Y fue el propio Borja, por cierto, quien dijo que solamente quería 24 horas esa cuenta. Si la tienen un día más hubieran llegado a los 180.000 euros. Pues este es el titular del Español, desmontando al héroe Borja, el portero de discoteca que impuso su ley matando al tironero. Bueno, aquí se está... yo creo que ya es algo habitual, desgraciadamente, en países occidentales, que el que se juega el pellejo para tratar de salvar a una persona que está siendo agredida, que se están vulnerando sus derechos, él es el agresor, el culpable, y la víctima es el verdadero agresor. Sí, estamos en una situación en la que se ha dado la vuelta a todo esto, y Borja, en este caso, pues se convierte en la víctima. Es cierto que, bueno, pues la proporción de la agresión acorde a derecho es desproporcionada, está claro. Yo me he leído la sentencia es impecable, no cabe discusión alguna, pero lo que está claro es que algo tenemos que hacer, es decir, algo tenemos que hacer socialmente hablando, es decir, los jueces aplican leyes y esas leyes se pueden modificar. Lo que no es normal es que alguien que auxilia a una persona en la calle y bueno, pues ocurre lo que ha ocurrido, como en este caso con Borja, termine en prisión, porque claro, en este sentido, al final nadie auxiliará a nadie en ninguna otra situación, ¿no? Y bueno, pues Borja se echó digamos, al frente y ayudó a esa mujer primero y después fue a recuperar el bolso. Que desgraciadamente este señor falleció, pues bueno, hay que recordar que este señor no era ningún angelito, entonces, bueno... Ya tenía antecedentes, tenía muchos antecedentes, etcétera, etcétera. Entonces, claro, tampoco se puede justificar una muerte diciendo que no es un angelito, está claro, pero lo que está meridianamente claro es que Borja ayuda a esta señora en peligro, recupera su bolso y bueno, pues se produce este desenlace, ¿no? Y tengo que decir, y es verdad, que la sentencia, como decía antes, es impecable. Vamos a... no sé si nos da tiempo a ver, porque Vox fue acusado por muchos medios de comunicación, mejor dicho, esos medios decían que Borja había rechazado el dinero, que Vox había abierto una cuenta para que todos los españoles pudiesen donar una cantidad y pagar esa indemnización. Decían algunos medios que Borja rechazaba el dinero. Vamos a ver el comunicado del Partido Abascal. Es una vergüenza cómo se ha tergiversado por algunos medios esta acción canalizada por Vox, pero cuyo mérito está en todos y cada uno de los ciudadanos que han hecho su donación. Se ha llegado a decir que Borja rechazaba el dinero de Vox porque lo veía indigno. Falso. Si algo nos han trasladado Borja y su abogado es que están abrumados por nuestra rápida acción y la tremenda respuesta de la ciudadanía. Abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme, un placer. Nos vamos a marchar a publicidad. Roberto Hernández Granda, analista político, va a estar con nosotros y volvemos a recordarles cómo abríamos este espacio informativo. Pablo Iglesias acepta no entrar en el gobierno de Pedro Sánchez y facilita de esta manera la investidura. Lo vemos a la vuelta.
7 de la tarde, seguimos en la redacción abierta. Don Roberto, ¿puede usted levantarse un poco la silla si estamos a la misma altura? ¿No le parece? Es que soy ya pequeñito. Con la noticia, sin duda, del día. No sé dónde está. Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, acepta no estar en el gobierno de coalición con Pedro Sánchez, no estar en el Consejo de Ministros. Iglesias, de esta forma, dice evitar, y creo que con bastante atino, cualquier excusa o coartada que pueda poner el señor Sánchez para no formar un gobierno con Podemos. Si yo soy el problema, ha dicho Iglesias, no se preocupen ustedes que me quedo fuera. Eso sí, vamos a tener que negociar Podemos y PSOE quiénes van a ser los ministros de Podemos que entren en el Ejecutivo. Iglesias, además, quiere que entren de forma proporcional a los votos cosechados por la formación morada el pasado 28 de abril. Entiendo que esta cuestión va a ser complicada de asimilar por parte de los socialistas. De manera proporcional estaríamos hablando de 5 ministros de Podemos. Esto no va a pasar, pero el giro de hoy es importante. Y si ayer hablábamos de que la semana que viene, ni martes ni jueves, primera votación y segunda votación, si fuera necesario, no íbamos a tener la investidura de Sánchez, pues los acontecimientos que están sucediendo en el día de hoy, Esquerra hablando de abstención, Bildu hablando de abstención, Iglesias, en cuanto tengan algunos ministros, van a votar que sí directamente a Pedro Sánchez. Vamos a escuchar las palabras de Iglesias y ahora las analizamos. El PSOE dice que el único escollo que evita ese gobierno soy yo. He estado reflexionando en estos días y no voy a ser la excusa para que el PSOE evite ese gobierno de coalición. Mi presencia en el Consejo de Ministros no va a ser el problema siempre y cuando el PSOE asuma que no puede haber más vetos y que la presencia de Unidos Podemos en el próximo gobierno tiene que ser proporcional a los votos y que la propuesta, lógicamente, la va a hacer Unidas Podemos. He trasladado esto a Pedro Sánchez y he pedido a Pablo Echenique que traslade al Partido Socialista nuestra voluntad de negociar ya un gobierno de coalición de izquierdas, un acuerdo integral, programa y equipos para sacar adelante la investidura la semana que viene. Qué poco natural se le ve. Sacar adelante la investidura la semana que viene. Roberto, yo me quedo con esto. Sí. Más allá de que él vaya a estar fuera, para sacar la investidura la semana que viene. Teatralización siempre suena muy falso. O sea, los que llevamos años escuchándolo ya, sabemos que se está interpretando un papel. No le quedaba otra, porque es que si van a segundas elecciones Podemos iba a bajar más todavía. Entonces al final va a tener que decir, bueno, voy a intentar facilitar el gobierno de Pedro Sánchez, a ver si consigo meter a alguien ahí, si es mi pareja y eso, pues, en algún ministerio, porque en unas segundas elecciones Podemos prácticamente no desaparecería, pero quedaría muy relegada en el Congreso. Reacción de Alberto Garzón, de Izquierda Unida, el señor que puso Izquierda Unida a disposición de Pablo Iglesias. Vamos a ver el comentario a través de la red social Twitter de Garzón. Una decisión valiente, generosa e inteligente. El pancartero de Pablo. Yo creo que ni Irene Montero escribiría una carta de amor de tal magnitud como esta, ¿no? Qué pena. Corta, eso sí, una carta de amor escueta, sí, pero ido al grano, ¿no? Qué pena para lo que ha quedado Izquierda Unida, ¿no? Que Izquierda Unida siempre ha tenido una representación ahí simbólica de todo esto, de lo que era el Partido Comunista, y bueno, que tenían bastante dignidad, es decir, tú pudieras estar de acuerdo, ¿no? Pero el Partido Comunista en España, desde su legalización, pues bueno, ellos interpretaban su papel y tenían su labor. Pero ver Izquierda Unida reducida a esto, a ser los palmeros de Pablo Iglesias, es muy triste. Incluso Gaspar Llamazares me consta que en Asturias sí no quiere saber nada de... ¿Quién ha sobreactuado más, Roberto? ¿El Partido Socialista o Podemos o los dos? Esto ha sido una opereta porque desde el principio los señores del Partido Socialista han dicho gobierno de cooperación, que no de coalición, es decir, vosotros fuera. E Iglesias, yo creo que con bastante coherencia ha dicho no, señores, si quieren mis escaños y mis votos, ustedes tienen que asumir parte de nuestro programa y algunos nombres de Podemos tienen que estar dentro del Ejecutivo. Pero Sánchez en todo momento tuvo la sartén por el mango. Sin duda. Porque él era consciente del poder y que unas segundas elecciones no le iba a beneficiar a nadie, y que además en última instancia iba a contar con la abstención, que no deja de ser apoyo de Bildu, de Esquerra, es decir, de todos los que le ayudaron también en la moción de censura. Por lo tanto, bueno, es esperable a tenor de los resultados de lo que salió de las urnas. Es triste también, ¿no? El gobierno Frankenstein no es algo que haya acuñado la ultraderecha, como dirían ellos, sino que son palabras de Rubalcaba, refiriéndose al gobierno salido de toda esta
esta algarazma de siglas y de nacionalistas y de, bueno, de formar un gobierno con los enemigos del gobierno, es decir, formar una nación con Alarico, formar un imperio romano con Aníbal. O sea, hay cosas que son antinatura y esta es una de ellas, ¿no? El apoyarte en la gente que si puede te va a apuñalar y enseguida, no a ti, sino a toda la ciudadanía española. Apenas unas horas antes del anuncio realizado por Pablo Iglesias, ese vídeo que colgaba en las redes sociales, anunciando que él encantado de quedarse fuera, que no le quiere dar ninguna excusa, ningún argumento a Pedro Sánchez para dejar fuera a Podemos del gobierno, Isabel Celaá, ministra portavoz del gobierno, en el Consejo de Ministros, decía que el problema del escollo era el señor Iglesias. No vamos a entrar en ningún nombre. Yo creo que el presidente de gobierno, con toda honestidad ayer y toda claridad, identificó exactamente cómo era el asunto, cómo estaban las cosas, afirmando que no había condiciones para la entrada de Pablo Iglesias en el gabinete. Punto. Roberto, ¿a qué crees que se debe el ninguneo, en primer lugar, al que el señor Sánchez ha sometido a Iglesias desde la primera reunión? Mucha sonrisa, en 5 ocasiones se han visto las caras, es decir, que talante ha habido, al menos en la forma, por parte del señor Sánchez, pero todos han dicho que Iglesias es el escollo, es el problema, usted no va a entrar al Ejecutivo. ¿A qué se debe esto? ¿Están saldando viejas cuentas? Es que yo creo que Pedro Sánchez es una persona rencorosa, que se las guarda. Y había un acuerdo importante de gobierno con 200 propuestas, que incluso algunas ellas eran interesantes, entre Ciudadanos y PSOE, recordemos, y Pablo Iglesias vetó aquel gobierno y entonces hubo que hacer unas elecciones de nuevo, salió Rajoy. Es decir, Sánchez sabe que en su momento Iglesias creyó que le beneficiaba a Podemos otras elecciones, no fue así porque perdió votos Podemos, y Sánchez no olvida. Y yo creo que se la tiene jurada desde entonces. Pero bueno, de todas formas, si van a aceptar a Irene Montero en el Consejo de Ministros, es lo mismo, es la cara visible del tándem del Iglesias-Montero, Montero-Iglesias, lo mismo da. Lo que no entiendo es cómo esta señorita va a poder ser ministra de algo, no sé de qué, realmente no sé esto. Pedro Sánchez, ¿sabías que en el día de ayer, querido Roberto, concedió una entrevista a García Ferreras, en La Sexta? Por cierto, Ferreras concedía a su vez una entrevista, el propio periodista, en la cadena COPE, en el programa de deportes por la noche, y reconocía, cosa que yo creo que le honra, que él no es neutral, que él no hace un periodismo neutral, hace un programa y una cadena de izquierda. Pues yo creo que está bien que nos vayamos quitando las caretas. Está muy bien, porque yo creo que está muy bien. Hay muchos progres bien pensantes que dicen, no, yo no veo cadenas estas, yo me gusta estar bien informado, pues veo La Sexta y tal, y dices, no, pero es que La Sexta tampoco es parcial. No, es que no sé qué. No, a ver, está muy bien que reconozca... Que responda a los determinados postulados que ideológicos. Que nosotros somos una tele de centro-izquierda, eso sería discutible. Ha dicho de centro-izquierda, izquierda y progresista. Y progresista. Hay muchas cosas que no concuerdan porque defiende al populismo o a los nacionalistas, que poco progresistas son, pero bueno. Pero está bien que admita que es que no existen cadenas realmente neutrales. O sea, esto es así. Y los que están estudiando ahora mismo periodismo lo tienen que saber. Si tienen ansias de neutralidad y todo eso, pues va a ser difícil porque siempre van a estar una cadena escorada a un sitio u otro. Y es lógico. Una vez dentro puedes intentar mantener tu propia parcela de libertad, pero el propio Ferreras lo ha dicho. Yo no hago un programa imparcial. Y bueno, el espectador que se asoma a La Sexta sabe, consciente de lo que se va a encontrar. Al menos en eso ha sido claro. Pues Sánchez, en esa entrevista que concedía al señor García Ferreras en La Sexta, ponía como excusa para no contar con Pablo Iglesias ni con nadie de Podemos, que claro, que ellos van hablando de presos políticos, que esto es gravísimo. Es decir, Pablo Iglesias no, porque habla de presos políticos. Vamos a verlo. No es posible que el señor Iglesias entre en el gobierno porque tenemos desavenencias muy importantes en el ámbito estatal. Ellos defienden el derecho a la autodeterminación. Ellos sostienen que hay presos políticos. Ellos recurrieron la aplicación del artículo 155. Siendo todo esto cierto, ¿cómo puedes utilizar, señor Sánchez, este argumento para decirle no a Iglesias, pero sí a Irene Montero, que ha dicho siempre lo mismo? Vamos a recordarlo.
Están presos por unos hechos que son políticos y prueba de ello es que el principal delito que se les imputa es un delito político contra las instituciones y por tanto un delito... Y esto no lo digo yo, lo dice el señor Pérez Royo. Bueno, son presos políticos porque están por hechos que en los propios delitos de los que se les acusa son políticos y esto lo dicen todos los catedráticos importantes de este país. El delito de rebelión es un delito político y por tanto se les está juzgando por unos hechos que el propio delito reconoce que son políticos y llevan en prisión preventiva más de 1 año y medio. Yo creo que es suficiente para que podamos hablar de que, hombre, pues sí, se les está juzgando por unos hechos que son políticos. El magnicidio, por tanto, sería un delito político. Si uno mata al rey o mata al presidente del gobierno, es un preso político, ¿no? La verdad que yo la considero como un... Me refiero si un político lo mata, no uno de nosotros. Dice que todos los catedráticos de este país consideran que es un hecho político. Bueno, no sabe ni centrarse. El caso es que la considero un papagayo de repetición de lo que dice Pablo Iglesias. Es verdad. Y dicen que va a ser ministra. Es que yo, sinceramente... Yo no entiendo que digan no a Iglesias y sí a Irene Montero. No, ¿Cuál es la diferencia? Pero no sé de qué. Por la manía. Yo creo que lo que ha comentado antes Roberto tiene bastante lógica, de realidad y lógica. Que es una cuestión personal ya de Sánchez con Iglesias. Tú no, porque me votaste hace unos años que no. Y ahora te la guardo y tú no vas a ser ministro. Pero Irene Montero, yo pienso, desde mi punto de vista, que es totalmente personal y subjetivo, que ya no salía ni para ser delegada de clase. ¿Cómo va a ser Irene Montero ministra? ¿En serio? ¿Ministra de qué? Una señora que es prácticamente ágrafa y que cada vez que habla de 3 palabras, de 3 frases, comete 5 barbaridades en 3 frases. Eso cuando no le da por pegar una patada al diccionario y mandarlo a tomar por saco. O sea, ¿cómo ha habido ministros realmente incompetentes en este país? Pero yo no imagino a alguien del nivel, por lo bajo, quiero decir, de Irene Montero. Sería un... No sé, de verdad, no concibo que alguien como Irene Montero entre en un Consejo de Ministros, porque me parece una chica totalmente incapacitada para eso. ¿Qué otros o qué otras? Claro, es que de Podemos... ¿Quién hay? ¿Qué figuras tiene Podemos? Claro, es que... Vamos a empezar a repasar, Roberto, si te parece. Ya no está Echenique, ya no está Ramón Espinar. Vamos, Ramón Espinar tampoco, que me parezca a mí. Podría ser una talla intelectual. De vivienda, podría ser Espinar. Sí, él sabe mucho de vivienda, efectivamente, la de protección oficial que tenía gracias a papá. Sí, sí, claro. Con la tarjeta Black. Ese es otro episodio, a propósito del señor Espinar. Pero de los que están ahora mismo en Podemos, Pablo Echenique, aparte de Irene Montero, tenemos a Pablo Echenique. ¿Qué otras figuras a nivel nacional tiene Podemos? Rafael Mayoral. Ese es el que va a las ruedas de prensa como si viniera de un after. Y luego, after, claro, ¿no? la confluencia que tiene Podemos en todas las comunidades españolas. El Kichi de Cádiz, el alcalde de Cádiz, ¿te lo imaginas de ministro? Sí, en pantalones. Teresa Rodríguez, la pareja precisamente de Kichi, claro, que es me estás poniendo unos ejemplos en Andalucía. Yo te pongo la primera línea. Yo voy a los oficiales, claro, Roberto. Es que está... Porque si quieres vamos a la tropa y ya nos echamos las manos a la cabeza, pero vamos a los oficiales de Podemos. Con estos generales no quiero conocer al ejército. Pero bueno, sí que algunos los conozco y no van mucho más allá que los oficiales. Pero sí, bueno, es que es un partido casi que parece el ejército de Pancho Villa. Y es que los que se han quedado... O sea, los que se fueron por vergüenza torera y a los que no los echó Pablo Iglesias. Los que se han quedado es por necesidad y por rendir pleitesía al líder, nada más. Pero yo creo que es un partido bicéfalo. Es un partido de Iglesias y de Montero. Y ya está, porque de hecho, se ha descabezado porque ya con Kichi y con Teresa Rodríguez tienen también sus más y sus menos. Por lo tanto... Pero cualquier disidencia interna ha sido prácticamente purgada. Eso es lo que nos han marchado, como el propio Ramón Espinar o como el propio Íñigo Errejón. ¿Cómo tendría que ser la consulta a las bases para que Ramón Espinar se diera cuenta de que era una tomadura de pelo? Por cierto, hablando del señor Errejón, al final cada uno mira su parcela de poder. Y yo creo que el señor Errejón no está nada contento a esta hora de la tarde. Si tenemos repetición de elecciones, uno de los que va a pescar seguro en río revuelto será Íñigo Errejón, por lo que ya hemos visto que sucedía en las pasadas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid. La marca de Errejón más Madrid, 20 diputados, ahí en nada, Le dio un buen palo un muy buen resultado, Errejón. 7 la marca de Iglesias, Podemos, con Isabel Serra. Claro, es que 20-7 me parece una goleada espectacular. Errejón, que estaba barruntando, ¿y en qué está ahora mismo? ¿En qué está? Pues está trabajando la marca a nivel nacional por si en el próximo mes de noviembre, el día 10, tuviésemos que ir a elecciones generales de nuevo. Y la marca a nivel nacional, según han publicado distintos medios de comunicación, sería Más País, porque lo de Más España
yo creo que su electorado lo va a asociar a Vox, ¿no? Pero es demasiado. Más países como si fuera un más Madrid de Madrid y luego para todo más país. Pero es como si fuera un suplemento dominical del periódico El País, ¿no? El País y más país. Más país. No, les cuesta mucho decir la palabra España. Bueno, de hecho Pablo Iglesias hay en un vídeo que dice que él no puede decir la palabra España. Pero a esta gente le cuesta, ¿no? Más Madrid y luego más Madrid. Pero de hecho más Estado también, que a veces dicen Estado español y todo eso. O sea, lo que es la palabra España en sí yo creo que les genera urticaria o algo. Y es una pena porque es que esta izquierda que reniega de España no es la izquierda tradicional, nunca ha sido así, ni siquiera en la guerra civil renegaban de España, luchaban por dos visiones distintas de España, pero no luchaban por... El propio Azaña, cuando acaba la guerra, en sus memorias recoge con bastante pesar que si tuviera que elegir entre Franco y los separatistas se hubiera quedado con el bando nacional. Bueno, reconoce que la República se la cargan la izquierda más radical y sobre todo los separatistas. El señor Companys que da el golpe en el 34 declarando la República Catalana. Por cierto, sofocada a cañonazos por el ejército español, a las órdenes del gobierno republicano. Claro. Todo nos abocaba de todas formas, yo creo, que a la guerra civil. Si el golpe no lo hubieran dado los militares, lo hubieran dado los anarquistas. Es decir, había un caldo de cultivo ahí de la violencia, no había más que leer los periódicos de la época, lo que decía Largo Caballero. Todos estaban ahí crispando, era un clima... O sea, eso de ese discurso un tanto maniqueo de se luchaba el fascismo contra la democracia, ¿no? Y mucha gente no sabía ni por qué luchaba y estaba muy lejos de las grandes ideologías que se gestaban en Moscú o en Berlín o en Roma. Por lo tanto, pero sí que en la calle, los políticos que fueron los grandes culpables, desde Largo Caballero, o sea, desde Gil Robles, todos, eran los que estaban azuzando a que la gente se matara y a tal. Por lo tanto digo que la guerra civil, si no hubiera dado el golpe los africanistas, lo hubieran dado los anarquistas u otros. España estaba, bueno, de hecho, yo creo, destinada... Franco se subleva contra la República el 17 de julio en África del 36, pero hay que recordar quiénes habían sublevado previamente. Sanjurjo en el 32, es cierto, y en el 34, en la Revolución de Asturias, en octubre del año 34, con apoyo de la Esquerra. Y el señor Companys declara la República Catalana. Es decir, que y era rompe la legalidad republicana. Era un país dividido que además sacó a relucir todo esto nuestro, que es la vileza, la envidia, el cainismo. Es distinto. Yo no comparto ese pesimismo. ¿Tú crees que los españoles somos más cainitas o peores personas que los franceses, los ingleses o los alemanes? No, pero tenemos esos rasgos de querer matarnos entre nosotros. Bueno, históricamente sí que ha habido... Hemos tenido guerras civiles, en el siglo XIX 3. Sí que hemos tenido esa idea y aquí se ha visto que más allá de, como digo, de las grandes ideas, la gente aprovechó la guerra incivil para ajustar cuentas personales. Sí, sobre todo los pueblos. Bueno, pues este tiene una mujer que me gusta más o tiene un coche y tal y lo voy a denunciar por envidias o por antiguos rencores y al final siempre se fusilan a los mismos, que es al pobre que sale ahí en zapatillas de casa, que le da igual ser del bando nacional o del bando republicano, pero al final siempre termina ante un paro. Roberto, siendo todo eso cierto, lo que estás narrando, yo en cambio, esa visión de Pérez Reverte es que no puedo con ella, es superior a mi fuerza, estar todo el rato fustigándonos, hay que ver lo bonitas que somos, por supuesto, hay que ver que lo malos tenemos que somos, muchísimas cosas buenas. Hay que analizar y reconocer los errores que sin duda tenemos en la historia de España, pero no podemos estar siempre la historia de España es la Guerra Civil y la Segunda República. Pues no, son 9 años de nuestra larguísima historia. Vamos a hablar también del 2 de mayo de 1808, cuando el pueblo español, que estaba traicionado por sus élites, por los reyes, Fernando VII y Carlos IV fueron a Bayona a entregar la soberanía nacional, a vendérsela al señor Napoleón Bonaparte. Cosas y el pueblo español salió a la calle a decir, ¿qué pasa aquí? De recordar positivamente, pero es cierto, y tú lo sabes, no hay nada más que asomarse a Twitter, por ejemplo, para darse cuenta que ese enfrentamiento sigue ahí, que la gente enseguida se echa las trastos a la cabeza, sigue ahí con ese afán de buscar la confrontación, y bueno, y es muy triste. Y de hecho, ahora mismo el mayor peligro, no es que estemos como en el 31 o como el 36, pero están pasando cosas gravísimas en Cataluña. Eso es cierto. A propósito de las redes sociales, Roberto, yo estoy convencido que el 80-90% de la gente que nos puede insultar o que insulta a políticos... A la cara no lo haría, es cierto. A la cara no lo haría. Es verdad. Para empezar, porque ellos están en las redes sociales con una foto ficticia, con un avatar completamente diferente y con un nombre, con un seudónimo. No están con su nombre, apellidos y nuestra cara como hacemos usted y yo. Claro, pero el que denunciaba en la guerra civil también lo hacía amparado bajo unos requetes que lo tal... Ese es el anonimato cobarde del que te señala, pero luego no da la cara, pero que te envía a las tropas ahí. A propósito de la consulta ayer en Podemos, ya sabemos que el señor Iglesias, eso lo han dicho los dictadores a lo largo de la historia, lo de los referéndums, eso es muy de los dictadores. Vamos a consultar... Referéndum que sabes que vas a ganar de antemano. Naturalmente, ganó con el casoplón de Galapagar,
Y ayer preguntaban acerca de la posición de Podemos en las negociaciones con el Partido Socialista. Es decir, ¿gobierno monocolor del Partido Socialista Obrero Español o gobierno de coalición con miembros de Podemos? Vamos a ver cuál fue el resultado. Bueno, pues efectivamente el 70% de los inscritos que han participado en la consulta decidieron la opción de un gobierno de coalición integrada, efectivamente, sin vetos, con programa y equipos, entre PSOE y Podemos. Vamos a ver también la participación, el porcentaje de participación en los inscritos. Hay más de 500.000 de inscritos en Podemos. 519.735 es el censo electoral de Podemos. En el día de ayer votaron 138.488 inscritos, es decir, el 27% de todos los que están censados, y el apoyo final para el señor Iglesias fue del 19% de todo el censo, de todo el censo. 96.942 votantes de Podemos respaldaron y avalaron la tesis de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias no hace un referéndum que piense o que tenga la más mínima duda de que no vaya a ganar. Esto es como cuando dicen, no, pero si Castro hacía referéndums en Cuba, sí, claro, salía el 99% a favor, a veces incluso el 101%. Estas son cosas que, bueno, ya digo, hasta el propio Ramón Espinar se dio cuenta de que era un referéndum que venía con las cartas marcadas ya de antemano, o sea, que como tendría que ser. Y en Andalucía, Teresa Rodríguez y el Kitsch. Las cosas han cambiado, giro de 180 grados. Lo volvemos a repetir, Pablo Iglesias dispuesto a quedarse fuera de ese Consejo de Ministros, de ese gobierno entre el PSOE y Podemos. Que yo no voy a ser el escollo, no voy a ser la coartada ni la excusa que ponga Pedro Sánchez para decir que el gobierno no ha sido posible. Yo me quedo fuera y por lo tanto el PSOE va a tener que asumir nombres de Podemos. Esto lo tienen que negociar ambas formaciones, lógicamente, pero la idea de Iglesias es que el PSOE asuma un número de ministros de Podemos que sea proporcional a los escaños obtenidos en las pasadas elecciones generales. Yo, si tuviese que apostar, diría que el PSOE esto no lo va a aceptar. Tendrá que meter ministros de Podemos, pero no de manera proporcional. No creo que tengan 4, 5, 6 carteras. Vamos a ver, por cierto, las declaraciones de Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, asomando ya la patita, diciendo que viene la extrema derecha, que viene Vox, los hijos de Aznar y de Don Pelayo, que no se les puede permitir una segunda votación en las generales. Yo creo que está bastante claro que va a haber gobierno incluso ya la próxima semana. Sí, decíamos ayer que era imposible, que iríamos a septiembre. Pues la película ha cambiado. ¿Y de qué manera? Rufián. No se le puede transmitir el mensaje a la gente de que vota mal, de que ha votado mal, de que el esfuerzo que hicieron el 28 de abril fue en vano. Darle una segunda oportunidad, una segunda vuelta a los hijos de Aznar y Don Pelayo, a Casado, Rivera y Abascal de llegar a Moncloa es un error histórico y es una irresponsabilidad histórica. Quien crea que la gente va a ser capaz o que la gente va a distinguir entre siglas, entre nombres o entre banderas, se equivoca. Este pato lo va a pagar toda la izquierda, toda. Bueno, una posición muy realista, la de Esquerra Republicana, nada que ver con la de Junts per Catalunya. Recordamos que esta semana Quim Torra utilizaba el diario La Vanguardia para enviarle una carta a Pedro Sánchez, en la que le decía, resumiendo, que referéndum encima de la mesa o no hay apoyo a la investidura del señor Sánchez. Esquerra, lo acaban de escuchar el señor Rufián, tiene una estrategia completamente diferente. Es, ahora mismo, lo que urge ya no es la independencia de Cataluña, es que no llega a la Moncloa lo que ellos entienden que es el trifachito, los hijos de Aznar y de Don Pelayo, Rivera, Casado y Abascal. Entienden que si llegan, obviamente no habría, por ejemplo, indulto, cuando en septiembre o en octubre el Supremo dicte sentencia contra los golpistas del 1 de octubre. Ellos están pensando, los de Esquerra, precisamente en ese momento, en la sentencia del Supremo. Ya no están... La declaración unilateral de independencia, ya no están en convocar un referéndum. Están antes. ¿Qué gobierno me interesa más? ¿Quién me interesa más que esté en la Moncloa? El nacionalismo catalán siempre ha manejado los hilos de quien estaba en la Moncloa según sus intereses. Y si estaba alguien que no le interesaba, ya negociarían con él, como negociaran con Aznar. Pero lo que dice Rufián me llama muchísimo la atención. Don Pelayo
y a Aznar. ¿Qué mezcla es esa? O sea, ¿de qué habla este señor? Es como si dicen los hijos de Fabila y de Rajoy. O sea, yo no entiendo que eso le pasa en la cabeza además a alguien con esta jeta que lleva años viviendo en el Congreso de los Diputados, de los sueldos de todos los españoles, para hablar mal de España y para intentar, la sedición. Él vive muy bien aquí en Madrid, además se ve que está, bueno, que no pasa hambre, y está echando todo el rato basura contra el gobierno, contra la democracia, contra el régimen del 78, sacando de vez en cuando a pasear el cadáver de Franco, pero él no renuncia a su escaño, no dice, oye, me vuelvo a Cataluña, me vuelvo al Parlamento y voy a dejar de cobrar a todos los españoles. Roberto Hernández Granda, analista político, muchísimas gracias por estar con nosotros otra semana más, con esta noticia importantísima, que Pablo Iglesias se quiere quedar fuera del gobierno, que no va a ser un escollo y que por lo tanto la semana que viene puede que tengamos la investidura de Pedro Sánchez. Muchísimas gracias, Roberto. Nos marchamos a publicidad. A la vuelta, Miriam Oliva nos trae un tema interesantísimo. No se vayan. Seguimos en la redacción abierta, a la que se incorpora Miriam Olivas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Javi. Buenas tardes. ¿Qué nos traes hoy, Miriam? Pues una triste realidad, Javi, porque 2,5 millones de niños y adolescentes están en riesgo de pobreza y también de exclusión social. Esto supondría un 30% de nuestros pequeños, en un rango de edad de 0 a 17 años. Y este año se ha agravado aún más y se agrava aún más todavía en verano. ¿Por qué? Pues porque los niños durante el periodo escolar se sienten protegidos por el colegio y también pueden recibir una comida al menos diaria, si están apuntados al comedor, una comida completa que les permite pues seguir adelante. Y no solo hablamos también de la alimentación, de la nutrición, sino que también hablamos de la sociedad. La asociación Educo habla en términos de niños llave. Son estos niños que se van del colegio solos y que pasan la tarde solos en su casa porque sus padres están trabajando. También se estima que hay 580.000 niños de este tipo, niños llave, que sufren soledad. Asociaciones como Educo intentan combatir este problema y así nos lo explica nuestra compañera Patricia Tenorio. Este plato de comida o este otro no se lo pueden permitir todos los menores de nuestro país. 2,5 millones de niños y adolescentes se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social, un dato que ha aumentado este año. El verano, además, es una época especialmente sensible para los niños. Durante el curso están protegidos por la escuela, pero cuando llegan las vacaciones, ¿quién se encarga de ellos? Educo, una ONG internacional con apoyo de diversas asociaciones. Ellos organizan actividades de ocio y tiempo libre saludable y nosotros contribuimos a esas actividades con las becas comedor en verano. Al cabo del año estamos llegando a más de 6.000 niños y repartimos unas 580.000 comidas. Es una pobreza que muchas veces no es la que se suele ver por la calle de un mendigo, es una pobreza que le puede llegar a cualquiera. Vamos a pasar el verano jugando. ¿A qué sí, Andrea? Sí. Como papá ya no tiene trabajo, tiene muchas vacaciones. ¡Qué bien! Pero seguro que os habéis olvidado del almuerzo. Del cielo. La asociación Barro en Madrid no permite que esto ocurra. 1, 2, 3, 4 y hasta 80 picnics se preparan hoy aquí en esta asociación de Vallecas. Toca campamento interurbano. ¿Saben dónde se van? A la piscina. A las 10 de la mañana citamos a los niños, niñas y adolescentes, hacemos el reparto de las comidas, del catering y demás, nos metemos en las mochilas y ya nos vamos todos andando hacia la piscina de Entrevías, que es lo que nos toca hoy. Mucho jaleo, ¿no? Muchos niños. ¿Dónde sí, vais? De momento parece que sí. Pues mira, vamos a la piscina. Nos toca un día diferente, vamos a pasar el día para allá con los chavales y pues bien a disfrutar, que hace muchísimo calor. Pues ahí veamos el reportaje de nuestra compañera Patricia Tenorio. Miriam Oliva, muchísimas gracias. De nada, Javi. Nos marchamos a publicidad, volvemos enseguida. Recta final de la redacción abierta de la tarde. Volvemos a recordar, el señor Pablo Iglesias ha dicho que no va a ser un escollo para la formación del gobierno con el PSOE, que se queda fuera del Consejo de Ministros. Veremos cuál es la reacción del Partido Socialista. La semana que viene, el lunes, debate de investidura y el martes tenemos la votación. Nos marchamos, les vamos a dejar con lo mejor de Debería Ser Noticias, ese programa que se emite todos los domingos a las 9. Les vamos a dejar con un resumen, un adelanto a propósito de la utilización de la izquierda de los movimientos sociales y también sobre el futuro de Internet. Hasta el lunes.